Tal vez te has preguntado, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Será antes de la gran tribulación? ¿Será en medio de la gran tribulación? ¿O será al final de la gran tribulación? Esta es una pregunta que muchos cristianos se hacen hoy. Pero ¿qué dirá la Escritura sobre esto? En esta ocasión les voy a compartir mis argumentos y el por qué creo que será antes de la gran tribulación. El apóstol Pablo enfrenta una situación grave que había en la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál era aquella situación? Parece que alguien por medio de profecía o carta les había dicho que Jesús ya había venido y que ellos estaban viviendo el tiempo de la ira de Dios sobre este mundo, llamado en el contexto el día del Señor. Las persecuciones que estaban sufriendo, a las cuales se refiere en el primer capítulo, les habían dado base para esa errónea consideración. Pablo escribe para mostrarles que el tal cosa era completamente imposible. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8. Pero vamos a leer el verso 1. Pablo escribe, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Siempre he creído que la gramática, el significado de las palabras y de la escritura misma es vital para lograr comprender una oración o un escrito. El apóstol Pablo en este verso 1 no está hablando de un solo evento, está hablando de dos. Primero se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida de Él a la tierra, registrada en Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de nuestra reunión con Él? A lo que Él mismo les dijo en la carta anterior a esta, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 16 al 17. En estos dos versículos, el apóstol Pablo le revela a los hermanos en Tesalónica el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que presten atención a lo que Pablo describe en estos dos versos, que sucederá en ese evento. Número 1, habrá una resurrección y número 2, habrá un traslado. ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué intento establecer con esto? Que si el arrebatamiento de la iglesia es después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, o sea, en la segunda venida de Jesús a la tierra registrada en Apocalipsis 19, estos dos eventos tendrían que estar registrados en ese capítulo, pero cuando ustedes van y leen el texto, estos dos eventos no están registrados. Te preguntarás por qué. Por una razón muy simple, esos dos eventos son completamente distintos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, Pablo escribió, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La versión K2 dice de esta manera, el versículo 9, pues no es la intención de Yahweh, dice el texto, que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Este verso 9 y el tema del texto es paralelo a este otro, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estas palabras a la iglesia de Filadelfia son exactamente las mismas que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Obedezcan a la palabra y permanezcan en ella. Un punto más sobre este asunto, al describir el periodo de la tribulación, los capítulos del 6 al 19 del Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, registrado en el libro de Jeremías, capítulo 30, del 7 al 9. Ese tiempo de angustia son los 7 años de tribulación que están establecidos no para la iglesia, sino para Israel, según Daniel capítulo 9, versículo 24. Esos 7 años están establecidos para Israel porque en ese tiempo Dios juzgará los pecados de ellos para posteriormente restaurarlos como una gran nación. ¿En dónde está eso? Jeremías 30, versículo 8 al 9. Ahora, un detallito para los que creen que la iglesia es el Israel espiritual. Pablo escribió Romanos capítulo 11 del 11 al 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, dice el texto, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Miren que aquí el apóstol Pablo habla de manera clara que Israel como nación será restaurada. Ya lo vimos en el texto de Jeremías. Ahora bien, Dios nunca hizo del pueblo gentil un Israel.
aquí hay algo interesante. Tal vez alguien me va a preguntar, pastor, ¿y entonces cómo comprendemos estos textos? Efesios capítulo 2 del 14 al 18 y Gálatas capítulo 3 del verso 27 al 28. ¿Quiere decir esto que Israel y la iglesia son lo mismo hoy? No. Los dos textos lo que dicen es simplemente que por medio de la fe en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles tienen acceso a convertirse en hijos de Dios y ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. El mejor ejemplo de esto es la carta a los romanos. La iglesia en Roma era una sola, pero estaba compuesta por ciudadanos romanos, gentiles y judíos, o sea, israelitas. Lo que Pablo está diciendo es que para entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no se necesita ser de algún pueblo o nación. Todos pueden acceder. Y cuando lo hagan dentro de ese cuerpo, dice Pablo, serán uno solo. Otra de las pruebas que tenemos con sustento bíblico es la doctrina de la inminencia. Esta doctrina enseña que ni Jesús ni ningún apóstol estableció señales proféticas que se han de cumplir para el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, el arrebatamiento es inminente. La iglesia primitiva vivía esperando ese rapto sin estar sujeta a ninguna señal. Eso no pasa con Israel. A Israel sí se le dieron señales que se tienen que cumplir para que Jesús regrese a la tierra en su segunda venida. Uno de esos ejemplos bíblicos es Mateo capítulo 24 del verso 3 al 28. Todo este capítulo habla de las señales dadas a Israel sobre la segunda venida del Señor a la tierra. Este capítulo no habla sobre señales proféticas para el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia. El problema con la doctrina del arrebatamiento es que algunas escuelas teológicas han tomado Mateo 24, 25 y Lucas 21 y lo han aplicado a la iglesia. El problema es que Jesús en estos textos no habla a la iglesia, sino a los judíos que habían creído en él. En estos textos los judíos creyentes le preguntan a Jesús por su regreso a la tierra, no por el arrebatamiento de la iglesia. Entonces a esta pregunta Jesús responde. Por esa razón Jesús no habla del arrebatamiento porque no es eso lo que le están preguntando en ese texto. Jesús habla de su regreso a la tierra y eso es lo que ha confundido a muchos hoy con respecto a la doctrina del arrebatamiento. Una prueba más es determinar quiénes son los 24 ancianos que Juan ve en el cielo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Tres señales inequívocas que identifican a esos ancianos como representantes de la iglesia son las siguientes. Número 1. Su posición, ellos están entronizados alrededor del trono central que está circuncidado por un arco iris. A la iglesia y solo a la iglesia compuesta de todos los grupos de redimidos se le ha prometido que será entronizada con Cristo. Apocalipsis 3:21. Número 2. El número de estos ancianos representantes en el libro donde los números son parte importante del simbolismo es significativo porque 24 es el número de los grupos en los cuales el sacerdocio levítico fue dividido. Primera de Crónicas 24 del 1 al 19. Y de todos los grupos de redimidos solo la iglesia es un sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 al 9 y Apocalipsis capítulo 1 del 5 al 6. Número 3. El testimonio de los ancianos entronizados lo señala como representantes de la iglesia. Y cantaban, dice el texto, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso está registrado en Apocalipsis 5 del 9 al 10. La iglesia y solo la iglesia puede testificar de esa manera porque fue elegida de todo linaje, pueblo y nación. Por estas razones y otras más creemos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de los 7 años de la tribulación. Hasta pronto.